¿Le damos la bienvenida? Le damos la bienvenida a una estrella, Nancy Le damos Paso. la bienvenida, le damos la bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Muy bien. Contale un marciano. No, mal, estoy mal. A O sea, ver. la verdad estoy mal. Estoy cansada, es fin de año, un garrón todo, estoy cansada. ¿Un garrón todo? Sí, todo. No sé, la gente no quiere escuchar nada de política, hace zapping. Nosotros no tenemos nada nuevo para decir. Ganó Milei. ¿Qué quiere que te diga? Un garrón, digamos la verdad, chicos. Es un embole. Que termine el año rápido. Escúchame, Ya está. explícale a un marciano qué pasa en la Argentina. Viene un amigo de Francia. Ay, qué preguntas de mierda que haces. Es para pensar mucho esa pregunta, ¿me entendés lo que te Pero, digo? ¿qué te sale? Somos amigos. Viene un ¿entendés? amigo, leyó algo de Milei, te ¿Qué le dice, explicó? ¿qué onda Milei? Yo estuve con una periodista de la RAI italiana y me sirvió un poco para hacer ese ejercicio. Está bueno. A ver, ¿qué le tengo que explicar a alguien que viene de afuera? Si le tengo que explicar a alguien que viene de afuera, no marciano, sino del resto del mundo, no hay mucho para explicarle porque en realidad creo que parte de lo que pasa en la Argentina, siempre acá exagerado y todo esto, pero pasa en el resto del mundo. Creo que la pandemia nos quebró como sociedad. Digo, realmente, yo cada vez estoy más convencida que hay cosas que nos olvidamos. Yo que tengo un mecanismo de olvido bastante fácil, me olvido rápido de lo malo, creo que la pandemia dejó algunas situaciones marcadas en la sociedad. Uno de una tragedia puede salir mejor y la sociedad salió peor de la pandemia. La verdad que esto es lo que yo creo. Creo que exacerbó el individualismo, que nos olvidamos de lo que es la comunidad, etcétera, etcétera. Y hoy estamos viviendo, los que tenemos un poco más de edad, como yo, que estoy ahí pisando los 60, me faltan 2 años y medio, pero todo, ya me siento pisando los 60. Creo que nada, que ya lo vivimos. Lo que pasa es que es muy difícil contarle a alguien que no lo vivió. Vos decís los 90, que estamos volviendo Bueno, a vivimos vivir los 90, vivimos la dictadura, chicos, pero no porque yo lo compare en términos de acá se vota, como el orto, pero se vota, etcétera, etcétera. Está bien, Pero es su digo, opinión. está bien, se ríe ella. Pero sino porque claramente son regímenes de derecha que pretenden una Argentina que no fue la Argentina pensada por lo menos por los grandes líderes del siglo pasado. Esto es lo que yo creo. Y bueno, en función de eso es lo que tenemos. Pero te volviste más peronista últimamente. ¿Más qué? Sí, más peronista. No, yo siempre fui de izquierda. Peronista. No, nunca fui peronista. No, era Gaby era peronista. Yo Gaby, no. ¿sí? No, yo bastante gorila de izquierda. Todos éramos gorilas de izquierda, porque éramos gorila, porque nos tocó Menem. Bueno, Nancy entonces, empezó laburando en Sur, que era como un... Era del PC. Era el PC. del Había Partido militado en el Comunista, PC yo. Que nació al mismo tiempo que Página 12, ¿no? Sí, Al yo era- principio yo de los era- 90 y... ¿No? No, un Fines- poco después. En realidad, digamos, Sur es un proyecto, cuando Página tomada por la Nata y hecha por la Nata, digamos, se transforma en una especie de órgano de difusión del que en ese momento era el intendente no electo, sino el intendente ¿Vos decís por Carlos Grosso? por Grosso, cuando Sí. se transforma más en una especie de grosista. Viste que se podía hablar mal de todos, de Menem sobre todo, pero no se podía hablar ni de Coan mal, ni de Coan, ni de Grosso. Coan Hasta sí. la escuela shopping, digamos, que ya no pudieron tapar el sol con las manos. Entonces, Había un suplemento de la Ah, ciudad, no, pero además- pero no importa. Dale. no importa, eso es lo que... Entonces, en ese momento surge, digamos, una competencia por izquierda de Página 12, que fue el Diario Sur, que duró 2 años. No No sé se por el podía estilo. hablar mal de Fidel Castro. No, obviamente que no, ni de Rusia, ni nada por el estilo, olvídate. Siempre de alguien no se puede hablar mal. Y Y entonces, entonces, y Nancy arrancó, Entonces arrancaste ahí a cubrir yo, gobierno, en realidad, yo ahí arranqué en la mesa de noticias, que era lo que podía hacer, porque tenía 19 años, o sea, en la mesa de noticias a cortar cables, en ese momento no había, chicos, internet y todas estas cosas que hay ahora. Entonces, a la mañana, el mismo diario tenía un sistema por el cual uno escuchaba las radios, levantaba información, qué sé yo, y dejaba armado, en mi caso para política, porque era mi expertise, dejaba armado todos digamos, las informaciones varias, como si fuera una agencia de noticias, para que llegaran los redactores de la tarde, que eran los que sabían escribir y tenían No, está bien, pero fuentes. el punto era, ¿vos decís que tu Después- formación es más de izquierda que peronista? No, es más de izquierda, no, es de izquierda. Mirá. La verdad que me preguntás del peronismo y hago agua bastante seguido, digamos, esto es cierto.
No, yo era de izquierda. Y después te casaste- Gaby era peronista. Después yo después yo te casaste con un funcionario de Macri. No, que me iba a casar con un funcionario de Macri, mi amor. Yo en el momento que lo Pará, se conocí... está poniendo mucho más interesante de lo que yo pensaba esta charla. ¿Qué cosa? Vos seguí. Sí, pues claro, porque hay un montón de cosas que no sabe de mí, es genial. No, y además te lo muy libre, o sea, vos habla tranquila. No, yo era militante de izquierda, del PC, hice las escuelitas del PC, en serio, no como Kicillof, que le dicen del PC, pero trucho, No, qué sé yo. no me acordaba Yo tuve eso, formación de izquierda, yo a los 12 años leía Marx, hacía cursos de Heidegger, ¿entendés? O sea, yo era y además estudiaba física y matemática. Esa es mi formación intelectual de muy chica. Yo a los 8 años solo me regalaban libros. No sabía jugar con las muñecas. ¿Tus Y no viejos lo eran digo comunistas? como algo, no lo digo como algo de jactancia intelectual ni nada por el estilo, porque yo no quise criar chicos de esa manera. Lo que menos le di fue libros para que fueran nenes. Pero sí una realidad social, ¿no? Vivía con padres muy jóvenes, me tuvieron a los 17, 18 años. A los 8 años ya no sabían qué hacer con la cabeza que yo tenía. Y la verdad, nada, mi mamá me preguntaba si se separaba o no de mi papá. O sea, no, digamos, yo los amo a mis viejos, que ya no están, no sé para dónde mirar, si arriba o abajo, pero en realidad, nada, digamos, fui adulta de muy chiquita. Bueno, entonces estabas en Sur y Después, cuando bueno, Sur toda esa cierra, información intelectual terminó, digamos, en trabajando primero, el primer trabajo real que tuve, primero con La Nata en Página 12, como colaboradora externa. Yo le daba información, el Gordo escribía las notas y las firmaba con mi nombre. Yo no escribía una sola nota, porque en ese momento todavía no sabía ni escribir, de tan chica que era, pero podía conseguir mucha información. Entonces, una vez Juan Salinas, que era el periodista que me había adoptado de alguna manera en El Porteño, El Porteño era el primer lugar que se vació cuando se hace Página 12. Entonces, de la Universidad de Buenos Aires, donde yo estaba estudiando, un día hablo con ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, con un periodista que era periodista y era profesor, y en ese momento me dice, venime a ver. No, ¿sabes quién era? El de GPS, el de los domingos a la noche. Grania. Exacto, Rolando. Rolando era profe, era el único profe periodista. La Facultad de la Ciudad de Buenos Aires era una facultad de Ciencias de la Comunicación, era muy amplio, entonces había gente que quería ser marketinera y yo quería ser periodista. El único periodista que conocía era a Grania. Voy un día y le digo, profe, yo de acá no sé si vas a ser periodista. Me dice, venime a ver al Porteño. Y ahí él me abre las puertas del Porteño y ahí yo conozco a Juan Salinas y Juan es mi primer mentor en el periodismo. Y vos en Sur rápidamente pasás a cubrir gobierno. No, en Sur lo que pasa es que Gabriela Cerruti estaba por Página 12 cubriendo la campaña ya presidencial de Menem. Entonces un día Eduardo Dualde, Luis Dualde, el bueno, le dicen, que era el director, sale a la redacción y dice, tenemos que mandar una chica a cubrir a Menem porque le gustan las minas. Y mira así, pasaba yo en minifalda. Y dice, ¿y esta de quién es? No, pues esa chica dice, recién empieza a estar la... No, esa le va a gustar, y así, digamos, el machismo me llevó, el machismo de él, ¿no? Obviamente, me llevó a que, parangonando un poco... Las dos juntitas cubriendo a Menem. Claro, y ahí la conocí a Gaby en el primer viaje, fue la primera vez en mi Cerruti vida. cubría por Página 12 y yo por Sur. Y, digamos, en realidad... Y después pasaste a Clarín. La primera vez en la Sur. vida, claro, en la primera vez... No, después de ahí pasé al Cronista y de ahí a y del Cronista a Clarín. Pero fue la primera vez en la vida que subí un avión. ¿Entendés? O sea, yo nunca había tomado un avión. Me suben. Y rápidamente ya en los 90 eras un personaje ya conocido. Y claro, porque el día que Menem gana la presidencia, gana la presidencia, asume un domingo, y el lunes, posterior a eso, asume un 9 de julio, sábado, el lunes 11 de julio, justo el día del cumple de mi papá, aparecemos con Gaby en la explanada de Casa de Gobierno, sin que nadie supiera quién éramos ninguna de las dos, yo vestida de esposa de ministro, porque a mí me habían enseñado que había que vestirse bien para pasar todas las puertas. Entonces entramos por la explanada sin que nadie preguntara nada, porque nadie sabía si era la secretaria de uno o de otro, qué sé yo, y en ese contexto llegamos a la puerta del despacho ¿Y presidencial. cómo recordás a Menem?
Bien, la verdad que siempre fue bastante agradable con todo el entorno, con todos los que estaban cerca, vos también, o sea, todos los que Yo era más cubríamos. lejano. ¿Eh? Yo era más lejano, llegué más tarde. Sí, ya y- sé, pero digamos, pero más o menos, claro, en esa época que estaba como más a mano, si se quiere. Yo después, la verdad que ese día que le hicimos la entrevista, que le hizo Gaby, entrevista y yo también, fue la última entrevista que le hice a Menem. Primera y última. Primera no, porque había hecho en la campaña un montón, pero después ya obviamente Gaby es Gabriela Cerruti. Gaby es pues, nos Gabriela piden acá Cerruti, que era, después fue Así que recientemente sí. vocera, después se lanzó el Y ahí dedicó a la después, política. ahí ya, digamos, ahí estaba y cubriendo nunca, para Sur. nunca, no sé si lo contaste, nunca intentó conquistarte, siempre respetó A mí la no. distancia. O sea, era cordial y no... No, jamás. Hubo, de hecho, después un montón, en ese momento era todo muy difícil, entonces hubo un montón, de hecho, digamos, yo tuve un juicio con Pergolini, porque Pergolini un día, yo hacía ya en esa altura un programa de televisión, en donde en una de las cosas, un programa como es este, se llamaba online, entonces una de las cosas que yo hacía era hacer que llamaba Olivos real, o sea, llamaba en vivo y hasta ver si me atendía o no Menem. Y era un juego de todas las semanas. Aparece en Pergolini, no me acuerdo con qué programa Hizo de lo mismo, televisión, CQC. hace lo mismo y yo al otro día lo cargo. Entonces, en ese momento, la contratapa de suplente de espectáculos de Clarín levantaba cortitos de la tele Y y me claro, levantan a mí cargándolo a Pergolini. Y Pergolini le agarró un ataque de concha, bueno, no tiene, pero bueno, lo que sea. Y al otro día salió a defenestrarme, a decir, anda a hacer lo mejor que sabes hacer, que es acostarte con el presidente. Y yo me acuerdo que fue tan terrible y tan chocante, porque a mí me lo dicen ahora y me cago de la risa. Me hago la primera dama y ando por la vida orionda. Pero en ese momento, chicos, era casi decirme prostituta. Y la verdad, y además no era cierto. Y entonces Era muy joven. era muy chica. Además, para una fue periodista terrible. mujer cubriendo gobierno, es Exactamente, complicadísimo. ¿me entendés? Entonces era como un Y además balde. Menem ya tenía su fama. O sea, Exacto, como- pero era como, aparte realmente, o sea, si vos me decís, si alguna vez me hubiera querido, nada, nunca, ¿me entendés? O sea, un señor mayor, aparte para mí, era más grande que mis viejos. Y me pasó, digamos, fue tan duro eso, que Clarín, digamos, me pone un abogado y le hacemos juicio. Pero y para, porque me reprochaste lo que dije que eras mujer después fuiste mujer de ministro del PRO. mucho después. Ah, Pero ¿por qué cuando me- yo lo conozco a Diego, ni lo conocía a Macri, se lo presento yo a Macri. No es que yo me enamoré de un señor del PRO. ¿Entendés? peronista. No, pero digo. tuviste, Era pero peronista. conviviste con eso. Mucho tiempo, sí, eso mucho después. Tuviste un rol también. Pero mucho después. O sea, acá estamos hablando del inicio. Sí. El inicio fue así. Y en realidad ahí, me acuerdo, bueno, termino la historia de Pergolini. Pergolini lo llamó desde La Nata hasta, digamos, cuanto periodista, Grondona, Neustadt, todos a decirle que se había súper equivocado conmigo. Y Pergolini pidió disculpas públicas. Ah, mirá qué bien. Dijo, la verdad, yo soy como un mal jugador, que cuando siento que me equivoqué, pasan bueno. en el área, pego a los tobillos y yo quiero pedir disculpas. Así quedó. Así que no. Pero no, porque parece que yo insisto, pero estamos No. haciendo este recorrido, en este recorrido que nos estás contando. Me estás salteando 20 años de la vida, más Está o menos. bien, pero bueno. 15 años más. No, bueno, pero porque tiene actualidad también, tampoco Sí, es que no obvio. tiene. Entonces, Entonces, ¿cómo te sentías? ¿Te ¿cuándo? incomodaba la situación? No, de laburar con alguien, o sea, laburar con Diego ministro de Macri, y vos con... Bueno, pero para ese entonces ya pasó muchísimo tiempo. O sea, yo antes de todo esto me casé con otro, nada, me enamoré de Santilli, tuve todas mis reticencias para el caso y él también. Ninguno de los dos se quería enamorar del otro, porque claramente éramos el agua y el aceite en todo punto de vista, Boca, River, clase alta, clase baja o clase media alta, clase obrera. El padre de él, digamos, para mí representaba el menemismo y ahí éramos todos antimenemistas en Acá este fue momento. dirigente de River también. Exactamente, qué sé yo, pero bueno, Y las cosas funcionario. pasaron y Presidente de obviamente... vacunación con Sí, Menem. funcionario, Panco. Sí, hacía bastante antes y todo. Y nada, pero bueno, un día, digamos, tuve un accidente de tránsito muy grande en Panamericana que casi me mato y ahí reconocí que claramente estaba Estabas enamorada enamorada. y que tenía que tomar una decisión en la vida. Entonces me separé tanto del que había sido mi esposo hasta ese momento como de él, que también estábamos saliendo. Y en ese momento pasó un largo año, digamos, tratando de reacomodar mis
mis neuronas, que no fue sencillo, porque casi me mato en la Panamericana, no fue un accidente más. Tenía 31 años y como para los 33, más o menos, se consolidó la relación como una relación, una pareja, etcétera, con un montón de sufrimiento antes y durante también. Y la verdad que fuimos felices. Después, nada, me enamoré, tuve 3 hijos. Cuando nació el tercer hijo, que ya tenía para entonces de los 30 a los 43 años, Diego ya era ministro de Macri. Pero para entonces, que fue el 2009, había pasado un montón de tiempo y nosotros cuando tenemos el segundo hijo, que nace Nicanor en el 2003, para el 2006 Nicanor se enferma muy grave. Es que Coli, ¿no? Sí, tuvo síndrome urémico-hemolítico y a mí ahí me cambia la cabeza. Yo venía ya trabajando mucho el tema de que Diego venía creciendo en su profesión y obviamente en ese momento él, si bien lo había votado a Kirchner, se llevaba muy mal con Alberto Fernández, el que lo expulsa de alguna manera del peronismo, en una muy buena lectura política fue Alberto Fernández. Entonces él, digamos, primero recala en Vélez y después recala en Macri, en la ciudad de Buenos Aires, que era donde él militaba. Y pasa de ser concejal o, bueno, diputado, digamos, de la ciudad, ascender un poco en el PRO y termina siendo ministro de Mauricio. Y yo para entonces ya había dejado la profesión. Dejo la profesión muy, digamos, muy confundida en un momento en el cual realmente me había tocado de una manera muy impresionante el tema de Nicanor, digamos, de su enfermedad y de lo que a mí me pasaba con eso, pero además también porque en realidad yo ya no podía, digamos, exigirle a la gente que confiara en mí si yo no podía decir todo lo que veía, lo que sabía y lo que pensaba, porque obviamente, como te dije, de izquierda no dejé de ser nunca, con lo cual a mí la verdad que Macri ni siquiera lo votaba, o sea, yo votaba en la provincia, para nunca, si alguien me preguntaba, nunca decir, digamos, si votaba o no votaba, porque también era... Entonces era todo muy complejo en ese momento, decido que bueno, que ya estaba mi profesión, que ya era tema aparte, y me pongo a trabajar para él. Me pongo a trabajar para él y me divertí muchísimo. Vi del otro lado la gestión pública, que es súper interesante. Me desenamoré absolutamente de la profesión. Pensé que no iba a volver nunca más. Y nada, fueron años, digamos así, muy especiales, donde fui muy feliz en términos personales, entre 4 paredes en mi casa, y se complicaba un poco la vida cuando salía al exterior. Nancy, a ver, escuchándote, a mí me parece que con todo ese despelote que sos vos, pasional y qué sé yo, lográs franquear fronteras con la cobertura que haces que, por ejemplo, yo no. Yo siempre tengo como una distancia, que no entra la relación personal. Pero digo, me imagino que vos tenés una relación con Cristina que yo no tengo, una relación con Macri que yo nunca tuve, por vía de Diego. Y ahora no, ¿eh? Desde que los espió a mis hijos, no. Una relación con Menem que yo no tuve. No, con Menem, al principio de todo, como teníamos todos. Pero con el menemismo, si querés, de haberlo visto de cerca. O sea, viste desde adentro 3 fenómenos políticos muy importantes. Sí. Describí primero qué viste o cómo contarías el macrismo en base a la experiencia que vos tuviste. Sin transgredir ninguna norma, porque vos tuviste No. No muy distinto del menemismo, ni muy distinto del kirchnerismo en términos morales. O sea, venales. ¿Cómo? Venales, corruptos. O sea, gente que su moral no es la misma que la de la señora de la esquina. Yo creo que la política tiene una moral y nosotros tenemos otra, digamos, es así. Ellos como que tienen no sé cómo explicar exactamente, pero es muy difícil el tema de la guita en la política. Sí. Porque en realidad cuando vos, mira, el otro día hice un asado en casa y vino alguien de la década del 70 y me contaba tu libro, pero sí, digamos, lo que significó el secuestro de Born, ¿no? Entonces, desde dónde ellos, y quién les dio, no quién les dio la idea, pero quién les dijo, la verdad que para hacer política se necesita plata, y si vas a ir a buscársela a los empresarios vas a estar condicionado, y si vas a ir a buscársela a Rusia te va a condicionar, y a Cuba te va a condicionar, y no sé qué, y entonces, bueno. Entonces, la verdad que obviamente
es por lo cual yo no hago política, ¿se entiende? O sea, no tengo estómago para, digamos, para eso, pero en realidad, por eso te digo, yo no discuto, por ejemplo, hoy, no discuto moralidad en la política, como no lo discute tampoco el votante. O sea, el votante vota igual, sabe que son corruptos y vota. Este gobierno. A cualquiera, a todos. ¿Entendés No, lo que te digo, digo? este gobierno se jacta de no serlo. Todos. Pero se jacta. Todos. Menos Sí. Menem. Se Menos jacta Menem. y escucha, Sí. ¿y qué haces con todos los audios, con las cosas? No me jodas. O sea, yo no lo discuto eso, ¿entendés? No me gusta hacer periodismo sobre eso porque en realidad sigo de largo. Lo que sí me parece, digamos, es que si yo tengo que contar o tengo que decirte, el PRO, a diferencia creo que del propio, digamos, mileísmo ahora y del kirchnerismo o del peronismo antes, Presumida no serlo. tenía una doble moral muy marcada. O sea, a mí había cosas que realmente me daban, digo, bueno, boludo, o sea, hacete cargo, ¿me entendés lo que te digo? Porque la verdad no eran puros, pero lo sabe Elisa Carrió, ¿se entiende? Están también los que, bueno, ellos no, pero alguien los mantiene, ¿entendés? Es así. Está bien, no hace, no. Ella nunca nada, pero, hermana, decime, o sea, se lo puedo decir a cualquiera. Y siempre dije lo mismo, una frase mía era, si vas a los mejores restaurantes de la Argentina, vas a ver quiénes pagan en efectivo. Quienes usan o no usan tarjeta de crédito, chicos, es así. Entonces digo, yo no discuto la En eso política. se ve la diferencia. ¿Eh? En eso se ve una diferencia. Sí, se ve. Es impresionante. Sí, se ve mucho. Pero por eso te digo, entonces bueno, digo, los tipo de vida que vos decís, o sea, ¿de dónde sales y no Sí, se es condice? No, Ritondo pero por eso impulsando digo, ficha limpia. lo que pasa que en realidad, después Es Ritondo impulsando ficha limpia. no, o digamos, después ves, por ejemplo, que el macrismo en general, digamos, claro, tomados desde Macri, como Macri, digamos, podía ser cualquiera, como ya era rico, y vos te crees que el que es rico no quiere Ah, esa es igual. esa, me es echa. esa es la peor de todas. Y bueno, por eso te digo, porque en realidad, claro, la diferencia está en que no había bolsos. Ponele, ¿viste? Eran transacciones financieras de alto nivel, qué Bueno, sé yo. al parecer, por acaso de los cuadernos, había bolso de Calcaterra hacia el kirchnerismo, ¿no? Nancy, ¿y cómo crees que termina esto? ¿Qué parte? Esto. ¿Milei? Sí. Mira, hace un rato hablé con un productor de seguros, amigo mío, que me contó algo que le pasó hoy. Fue un cliente, él no vive acá, vive en el interior, fue un cliente de toda la vida, todavía un pibe de 30 y pico, 40 años, y le bajó el seguro del auto y de la moto. El tipo vive en una casa con sus padres, padre camionero que ha tenido siempre, y la madre que trabaja en una oficina, y él que tiene una carnicería dentro de un chino. Vendía 7 medias reses, 7, 8, 6 y media la semana que le iba mal. Está vendiendo 3, no puede mantener ni los costos. Esto en el lapso de los últimos 3, 4 meses, ¿no? Obviamente tuvo que dejar, o sea, deja el auto, deja la moto, no paga seguro, no los mueve. Digo, la verdad que yo leo los diarios y hay una Argentina y escucho a los oyentes que me llaman, que obviamente yo trabajo en un medio que Radio 10. en Radio 10, que básicamente son opositores, lo que lo escuchan entre comillas, porque no todos, hay un poco de todo, pero digamos no vienen los mileístas a escuchar, salvo cuando se pierden las elecciones y vienen a ver cómo estamos llorando. Pero, Igual estás en digamos, Telefe también, tenés un poquito de cada mundo. sí, también, pero en Telefe ves, me tengo que convertir casi en peronista por el contexto, solo para equilibrar la mesa, viste que la tele es un show, entonces uno tiene que... entonces digo, me parece que la sensación que yo tengo es que salvo que Milei, y ojalá pase, digamos, tenga una solución a todo esto, yo a simple vista esto termina como terminaron todos estos periodos, con la diferencia que más rápido, mucho más rápido. O sea, nosotros vivimos el menemismo y nosotros en el menemismo fuimos viendo cómo se barrían abajo de la alfombra los desocupados a lo largo de 5, 6, 7 años. Acá es una cosa impresionante, chicos. Yo hoy, mi editorial de la radio fue pedirle a la gente que sea solidaria con todos los que están quedando sin trabajo. Porque es
estamos a punto en el mes de las fiestas, y hay un montón de gente quedándose sin laburo en este momento. En este momento. Ni bien yo dije eso, me llamaron 5 personas que les habían mandado el telegrama hoy. Hoy. Entonces, es triste lo que está pasando. Y obviamente hay un montón de gente que igual está aguantando porque no ve alternativa. Y yo creo que en realidad los que hacemos periodismo crítico, creo que los puedo involucrar en esto hasta ahí, para que no se sientan mal. Pero digamos, los que hacen, claro, porque quizá tengo la mancha, ¿viste? Entonces, pero lo que te digo es, no, la mancha Sí, venenosa, tiene la digo. mancha. ¿Qué mancha tiene? Por las dudas. Entonces, los que hacemos periodismo crítico, que lo hacemos en general, nosotros somos periodistas que lo que hacemos es básicamente ser tábanos del poder, de eso se trata. Entonces, hoy está Milei en el poder, somos tábanos de Milei. Está Cristina en el poder, tábanos de Cristina. Es así. Pero bueno, lo concreto es que aquellos que hacemos periodismo crítico, que además realmente no nos gustaba lo que significaba en términos morales y de valor, o sea, Milei, más allá de lo económico, de las planillas de Excel, que me parece que ahí es la gran diferencia, y que ya sabíamos lo que iba a pasar, aquellos que estamos en ese lugar, obviamente tenemos que tener un oído bastante especial para aquella gente que se siente hoy desamparada, porque además lo que está pasando es que a simple vista no hay alternativa. Entonces, la gente se siente muy desamparada, muy desamparada. La gente siente que es Milei o Milei y bueno, esto también pasará. ¿Esto también pasará? Sí, obvio. Sí, totalmente. Bueno, y obviamente te pasó también, o sea, hay algo que está bueno y que es una pelea difícil, que es, nada, mantener tu criterio y tu independencia en una situación familiar donde todo esto te puede, pero me encanta esa situación, decir a tus Es hijos, difícil. decir, che, yo soy esta, soy periodista, fui esta antes, no me puede condicionar el Sí, hecho lo que pasa de, es que en realidad yo ahí cometí posiblemente un error bastante grande que fue... yo durante todo el tiempo que digamos que trabajé, digamos, para Diego, tuve yo lo que hacía era su imagen, o sea, y un montón de cosas, pero entonces la primera cosa es, él aparecía en los estudios como el esposo de o el hijo de. Entonces lo primero fue esconder al padre y esconderme yo. Y en casa, los chicos, que eran muy chiquititos, lo primero que empezaron a ver es eso. O sea, la verdad que los chicos recién ahora están descubriendo a la mamá, ¿se entiende? Y ellos creen que yo, como mucha gente que puede estar viéndonos y que tiene, no sé, 30 años o menos, Sí, yo soy la esposa de, ¿me entendés? Y yo en realidad, digamos, fui antes. Lo que pasa es que esa parte de antes quedó muy vieja. Sí, sí. Más vieja que el kirchnerismo, con eso te digo todo. Entonces, es difícil, sí, obviamente sucede que yo, digamos, trato de mantener mi laburo. Además, es mi ex marido hace 12 años, o sea, hace un montón. Tenemos 3 hijos juntos, son divinos, con lo cual los dos los amamos y somos padres realmente muy ocupados Sí, y preocupados lo sé. por ellos, y charlamos de todo. Podemos estar discutiendo públicamente un tema político y yo llamarlo y decirle, che, ¿no sabes lo que pasó? O mandarle una foto del más chico, que es el que ahora nos tiene así como enloquecidos, porque los otros 2 ya son adultos. Así que digo, hay una cosa, digamos, que se puede. Yo lo que defiendo es mi laburo. Entonces digo, la verdad, insisto, yo siempre fui esta, más menos, pero esta. Tuve una etapa pública en la que claramente me guardé para no decir un montón de cosas, así me engordé. Viste, cuando vos no decís, te lo comés lo que no decís, y así pasó. Ahora volví a estar más o menos en mi lugar, porque ahora me permito decir sin tener que sostener. Ya se sostiene todo el mundo. Se sostienen mis hijos, que además son varones, con lo cual tienen que entender que las mujeres tenemos opinión, que la opinión va más allá de lo que puede haber pasado por nuestras camas, y que además es un orgullo para mí hacer el periodismo que hago, porque básicamente es un periodismo muy de autor, porque digamos muchos colegas me escuchan porque no tienen idea qué voy a decir sobre los temas. O sea, yo soy bastante original, no es que me pones y decís, ya sé que va a putear o ya sé que tal. No, a veces hasta digo, che, qué bueno esto, del propio gobierno, etcétera, etcétera, y me parece que es difícil, es duro, es un aprendizaje para ellos, cometemos errores. Yo el día de la elección dije una broma en un canal de streaming,
no una broma, dije, hoy hablé de Diego como una mala influencia ideológica, pero como podía ser una mala influencia porque los hizo de River y no de Boca, ¿me entendés? Lo mismo, y es más, en el mismo programa dije, él debe decir lo mismo, porque yo los quiero hacer medio zurditos, etcétera, y la verdad que eso no estuvo bien. Sí, es difícil manejar lo público y lo exactamente, privado para pero además a los yo chicos soy y no meter a los chicos en el medio del ámbito exactamente, pero público, también, sí. digamos, es cierto que como yo digo en más de una oportunidad, cuando yo hablo de mi hijo que estuvo enfermo, no estoy hablando estoy hablando de lo que me pasó a mí con eso, ¿me entendés? Que eso también se confundió, fue y vino con el tema del Garraham, ¿no? O sea, sí, obvio, si vos con alguien traspasaste un momento tan duro de tu vida y digamos, y pasa lo que pasa, y sí, qué sé yo, la verdad, digamos, porque lo te habían asombra. tratado médicos que laburaban en el Garrafón. Que, claro, no lo trataron en el Garrafón, y vos hablabas de por qué Diego había votado sí, contra bueno, pero son detalles. Eso. Pero, digamos, no, cuento un poco el contexto. Sí, obvio, pero digamos, tiene que ver con eso. No es fácil, sí. pero bueno, digamos, cada uno tuvo que bancar cosas de nuestros padres, así que más vale darles, digamos, un buen motivo para que puedan desconectar y pelearse con nosotros. Tengo dos preguntas para hacerte. Milei como persona, vos hablaste bastante con él. Sí, me parece que ahora la última vez que le dejé un mensaje fue cuando lo nombró a Diego de ministro. Él leyó ese mensaje, porque además tiene el doble tilde, ¿viste? Que no lo tiene cerrado, y a los pocos días me bloqueó. Me di cuenta de casualidad porque un amigo mío que tiene WhatsApp también con él y que trabaja conmigo me dice, uy, mirá lo que puso en el estado. Y cuando lo voy a ver, yo no lo veo el estado. Entonces ahí me di cuenta que me había bloqueado. No tengo idea por qué. Tiene 80.000 razones para bloquearme, olvídate, porque yo he dicho, no barbaridades, pero digamos, he opinado, pero sí, lo conocí bastante. De hecho, en la pandemia a uno de mis hijos le regalé el set para su cumpleaños era ya mileísta en ese momento, que todos nos reíamos, pero era así, entonces le había regalado el gorro, no sé, para el cumpleaños y todo eso. ¿Y qué onda? Muy excéntrico, o sea, muy divertido. A mí me divertía muchísimo hablar con él. Yo he hablado muchísimas horas hasta de economía, preguntándole cosas, porque, digamos, su sistema de pensamiento es muy especial. Entonces yo le he preguntado muchas cosas de economía, he escuchado muchas cosas que él me contaba de economía, siempre sabiendo que yo era zurdita, ¿no? O sea, siempre me decía, vos zurdita, esto, lo otro, pero con mucho respeto intelectual. Yo lo había entrevistado muchas veces en la tele, en ese momento estaba en Crónica y lo llevé varias veces. Y después le preguntaba cosas, he escrito artículos en Infobae sobre él. La verdad que teníamos ese tipo de respeto. Es más, un día salimos de Crónica, lo llevé yo con mi auto hasta la casa, que vivía ahí en el Abasto. Era muy excéntrico. O sea, ¿Inteligente? Sí. Bueno, eso a mí me podía, ¿ves? A mí, por ejemplo, una persona... loco, cuerdo... No, su sistema de... No, equilibrado no me lo podés decir, pero por lo público, digamos, conmigo siempre fue equilibrado. Lo que te estoy diciendo es muy excéntrico, todo era mucho, ¿me entendés? Me acuerdo que en la pandemia, cuando primero se muda con los padres, primero que no hablaba con los padres, después se mudó con los padres, después me acuerdo que se alquila la casa ahí cerca de la mía, que le había hecho los caniles a los perros, te contaba todo eso, lo hablabas por teléfono y empezaban a ladrar a los perros, no entendías nada, o sea, realmente normal no. ¿Entendés lo que te digo? Era raro, pero muy divertido. O sea, para mí como personaje súper divertido. Ahora, él tiene un tema en su sistema de pensamiento que es impresionante. Por ejemplo, el otro día yo lo leí a Giacomini, cuando él explica que en realidad hay 18% de los empleados que trabajan en industrias de la Argentina. Pero el 100% de la gente somos consumidores. Entonces, Milei prioriza, no le importa si se tiene que morir la industria argentina, con tal de que el 100% como consumidores tengamos mejores precios. Él no puede pensar en la industria, ¿se entiende? Porque además, mire, dice, es el 18, no me importa. Entonces, después, si esos 18 dejan de ser consumidores y se mueren, entonces... Digo, tiene un sistema de pensamiento tan... esquemático. Sí, más allá de lo esquemático, tan numérico en su cabeza. Tan focalizado en una variable, ¿no? Esa sensación te da. Es muy difícil. De todas maneras, sí me parece, digamos, que a esta altura la combinación de esa cabeza con el ejercicio cotidiano del poder es claramente peligrosa.
Eso es lo que yo percibo. También percibo que alguien que está muy minimizado por lógica, porque básicamente es mujer, así que ya desde ahí se la minimiza, que es Karina, claramente demuestra que tiene una facilidad para, digamos, lo que tiene que ver con la ejecución del poder, con el gusto al poder, que en eso son casi peronistas los dos. Él, digamos, yo alguna vez he hablado sobre él con Cristina y con él sobre Cristina, y yo le siento una especie de admiración mutua, imagínate que, digamos, solapada. De cierto goce del poder. No sé si goce del poder de ellos, no de cosas en común, pero sí de mirarlo al otro y pensar. Milei y Cristina se admiran en secreto. Bueno. Hay algo, no sé si se admiran, digamos, o sea, obviamente Cristina no lo admira en términos de, pero hay algo de las cosas que Milei se anima y de los temas que propone para la discusión, que claramente, chicos, o sea, todos tenemos que admirar en el sentido de que claramente vino, rompió un montón de status quo de un montón de cosas y va para adelante, ¿no? O sea, a mí la verdad, esta cosa, la desregulación como tal, en términos generales, la detesto. Ahora, cuando no necesito ir a un registro para que me den la cédula verde del auto, hermano, ¿sabes qué? Está perfecto. O sea, yo tuve que ir igual, renové el registro en la ciudad de Buenos Aires, tuve que ir igual. No, yo lo saqué por internet. ¿Qué cosa? Digamos, darle una cédula azul de un auto no, eso mío. sí, eso lo haces en Argentina. No, pero que es una tontería, pero digamos nada. Está bien, entendí el concepto. El concepto Bien, hay cosas que se pueden repensar y que no están mal. Sí me parece que todo lo que es la oposición está en un momento dramático. drástico. Bueno, Nancy, gracias por haber venido.